Hola, vamos a esperar un momentito entonces a que se vayan conectando. Hola, Sí, profe. ¿les parece entonces que empecemos? Pues sí, Sí, profe. Mi opinión es que sí. ok, listo. Bueno, en la medida que van llegando se van ajustando y pueden ver el video, ¿no? Bueno, yo me quedé con bastantes inquietudes y principalmente que nada con la inquietud del TMT, y por eso fue que les envié más información acerca del mismo. Como pueden ver, el documento habla sobre que es una situación de tipo legal. Entonces eso me deja con más dudas porque si es algo legal, ¿cómo lo prueban? Pues, siempre lo tendrá que probar eh, en la esfera de lo psicológico el psicólogo. Por lo tanto, entonces, eh, si no existe en un documento científico de la psicología o la psiquiatría, entonces no existe. Tan simple como eso. Y así es que podemos entonces sustentarlo en nuestros respectivos trabajos. ¿Lo captan? Sí, profe. Ok. ¿Quién me habló? Karen. Sí, profe, Karen. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe, yo definitivamente hice la consulta precisamente porque yo me quedé con el signo de interrogación en cómo pruebo un transitorio, o sea, cómo demuestro que realmente, porque tiene unas características medias extrañas de que no lo había presentado antes, solo se da en el momento, no deja secuela, entonces es como que, ¿cómo lo Como que no, pruebo? Pues? como que no existe. Exacto. O sea, lo que más llama la atención aquí, para que les quede claro más la historia, pues, es el abogado tratando de llevarnos en la época en que podía a la psicología a su terreno, pero no pudo lograrlo al final, pero siempre se quedó TMT se quedó por ahí. O sea, lograron meterlo, pero no ha habido ni bibliografía, ni escritura, ni psicólogos que le enfrenten allá mismo en el campo directamente para que le demuestren que ellos están introduciendo un concepto legal o profundamente jurídico dentro de un concepto científico que no existe dentro de nuestros estudios eh, probados, porque ya existen los manuales, tanto el CIE-10 como el DSM, y también existe hasta el manual psicoanalítico, pero en ninguno aparece tal cosa como esta. Entonces, O, si o uno lo, sea, profe, o sea que se lo inventaron, pues así se tal lo cual. inventaron, pero en ese entonces, Manuel, ellos podían llevarnos al terreno de lo de lo legal, porque no había quien les demostrara el tema. Sin embargo, ahora estamos en un mundo totalmente distinto. En un mundo donde la gente a un clic de la computadora puede encontrar temas como el que acabamos de ver, donde se demuestra que no existe, es un tema meramente desde el punto de vista jurídico y que nosotros le podemos contrarrestar en materia completamente judicial, o sea, como psicólogo forense, que no existe. Y además, ojo, como por ejemplo, digamos, me toque a mí ser eh, perito privado, yo no utilizarlo. Y si lo ha utilizado algún otro colega por tratar de quedar bien con su abogado, con el que lo contrata, pues hacer simplemente una prueba de la prueba o una experticia del peritaje, un contraperitaje donde le demuestro que no existe. Tan simple, o sea, yo sé que suena así, pero es tan simple como que no existe. O sea, tal trastorno no existe. Que ellos quieran llevarlo al terreno legal porque les ha convenido toda la vida, perfecto. Pero desde el punto de vista completamente de prueba, ojo, aquí estamos hablando ya del sistema jurídico y del sistema penal acusatorio donde la carga la tiene la prueba,
no hay ningún lugar donde yo pueda probar que existe tal trastorno. Tan simple como eso. Y se le cae a casi todos los expedientes de los que hemos trabajado hasta el sol de hoy. Así de simple. Dolorosamente golpeado, pero es así. Eso me hace pensar, profe, porque básicamente la mayoría de los trastornos tienen la particularidad de que, o sea, el criterio de los dominios, o sea, si interfiere con las actividades diarias del sujeto. Y entonces el transitorio, ¿no? Exacto, exacto. Mira, Ya, hasta ahí llegó. sí, los criterios, como tú lo mencionas, por ejemplo, en el DSM y también en el 6E10, todos los criterios son a partir de 6 meses, generalmente. Es raro que tú te encuentres un trastorno que no te diga que tiene una trayectoria de más o menos 6 meses, del comportamiento, de etcétera, y otros criterios, porque recuerda que nosotros no hacemos un trastorno por de hacerlo, nosotros nos vamos al DSM y seguimos todos los access o los lineamientos que dice el trastorno para poder diagnosticarlo. Entonces, dígame dónde dice, en dónde está que una persona que nunca ha presentado eso, se le puede llamar trastorno si ni siquiera presenta ni el mínimo criterio que solicita el DSM o que solicita el 6E10. O vamos a hablar seriamente. Cuando yo estoy frente al individuo y lo estoy evaluando, ¿con qué yo puedo evaluar para decir que hay un trastorno mental transitorio? ¿Con qué? ¿Con qué argumento? ¿Con qué? Pero miren cómo esto es viejísimo, esto es viejo, todo para allá data de los 80, para allá. ¿Cómo es que ha perdurado en el sistema jurídico el engaño del abogado, sobre todo el defensor, en tratar de insistir sobre ese tema por salvar a su cliente simplemente porque es culpable de algo y salvarlo con algo que dolorosamente hasta duele decirlo, no existe, no hay nada de sustento donde yo pueda. Entonces, ¿cómo es que los psicólogos también lo han permitido o han quedado en ese círculo vicioso y no le han demostrado en corte, científicamente, que es lo que yo les digo de estar en oficina? Hay que abrirse campo y hay que salir afuera, hay que escribir y hay que demostrar, porque nosotros somos los que tenemos que abrir la ciencia y demostrar que incluso gente con trastorno sabe lo que está haciendo. Y entonces, ¿cómo así que vamos a estar todo el tiempo que inimputable, imputable solo por un tema de trastorno? Así que eso también. No todos los trastornos indican que la persona no sabe lo que está haciendo. Puede ser que inclusive esté usando el trastorno para cometer delitos. Y eso también lo tenemos que ampliar. Profesora, en ese sentido, en el documento que el tema era evaluación psicológica forense de la imputabilidad, creo que fue escrita por Ramón Mercedes, si mal no recuerdo. Ajá. Ellos hacen énfasis en que la jurisprudencia ha identificado diversas fuentes de imputabilidad, como lo son la esquizofrenia, la paranoia, el retraso mental, que en aquel entonces se denominaba así, la demencia senil, el estado mental transitorio. Entonces, y eso era lo que mencionaba el documento, ¿no? Correcto. Y también, porque a veces, de repente, cuando los compañeros ponen sus ideas o sus opiniones en base a las experiencias que ellos van teniendo y a sus conocimientos, y no es por caer bien, ¿no? Pero usted tiene un grupo de mucha calidad, profe, porque aquí hay una mezcla de todo. Aquí usted tiene psicólogos del área de la defensa que son muy buenos y que con toda su experiencia de repente se nos hace muy corto el tiempo. Pero Correcto. algo que sí quiero que de repente usted me pudiese profundizar un poquito en ese mismo sentido, como que por tener un trastorno, a mí se me
la jurisprudencia señala que soy imputable ante un determinado delito. Esa es la pregunta. ¿Cómo, Sí, cómo ante un determinado delito, o perdón, dijiste trastorno, se me puede quitar o no la imputabilidad? imputabilidad. Es la pregunta, es la pregunta. O sea, es difícil, ¿ah? Hago constar esto. Estamos Sí. hablando, Maciel, estamos hablando de un tema que es, que no entre en superficie, sino que entre en profundidades de los trastornos. Porque si hay algo que debo confesar, es que nosotros hace muchos años vivíamos solamente el psicólogo del trastorno. Para nosotros la psicología solo era la psicología de la enfermedad mental. Hasta que superamos eso con la psicología del bienestar y superamos y nos dimos cuenta de que las personas no deben ser tratadas solo porque tienen un problema mental, sino porque son capaces, extraordinarias, y no centrarse solo en su trastorno. Eso fue un cambio de chip muy grande. Pero cuando estamos entrando en el tema forense, sí tenemos que tener cuidado con los trastornos, porque ahí sí, para poder demostrar una inocencia, una culpabilidad o una inimputabilidad o no, tenemos que estar seguros de si la persona con el trastorno sabe lo que hace o si no tiene un trastorno y está fingiendo tenerlo, una simulación, o una simulación de que no ha hecho nada. Entonces, sí nos toca ser, y eso es bueno que ustedes sean muy expertos porque ya trabajan en el área, son expertos más de experiencia y de práctica que de lo que hayan podido haber aprendido en la universidad, sino en la calle, lo que han visto realmente. Y entonces ahí es donde usted lo va a reforzar con el lenguaje no verbal para que usted realmente pueda ver cuando usted tiene enfrente un esquizofrénico, que él sí es un esquizofrénico que ha causado la muerte o dolor o qué sé yo a alguien porque está... Profesora, disculpe. Ajá. Liara está esperando que le ayude a ingresar, Ay, que le perdón. permita ingresar. Gracias por informarme de una vez. Que este esquizofrénico realmente tiene esquizofrenia. Así de simple. Está mal de la cabeza y definitivamente está fuera de sus cabales, no sabe lo que hace, etc. Frente a un esquizofrénico que paulatinamente ha dejado de consumir sus medicamentos o que de alguna manera él sabe que su problema puede incidir en ciertas cosas. Esa línea divisoria delicada, ¿no? Eso por hablar de esquizofrenia, que es el más común. Pero si hablamos de bipolaridad, o por ejemplo, si hablamos de la doctora Jessica, todo el mundo le hizo evaluaciones a Jessica. Todo el mundo coincide que hay depresión, que hay una serie de cosas. Pero nadie podía determinar a ciencia cierta decir que realmente lo que ella manifestaba formaba parte del delito, formaba parte del hecho de haber asesinado a su madre. ¿Por qué? Porque además ella es excelente, fue excelente simulando. Por lo tanto, obviamente, parecía por momentos que era una pobre mujer sufrida porque su mamá era bipolar y la molestaba y que de alguna manera en ese momento se trastornó y la atacó. Pero cuando descubrimos el punzón y la compra del mismo y todo lo demás, pues vimos que sí había una premeditación. Entonces no fue que simplemente me enojé, sino que siempre tuve en mi mente la intención de hacerlo, pero bueno, hubo otros frenos, otros controles sociales que tal vez hicieron que no sucediera. Y que en ese momento sí pasó. Entonces, para nosotros es línea divisoria siempre. ¿Dónde entra el trastorno a ser parte del delito y dónde el trastorno no es tan responsable del delito? O sea, ya nosotros no podemos hablar de imputabilidad e inimputabilidad como simplemente menciona la ley.
ya tenemos que demostrarle, así como estamos demostrando que el trastorno mental transitorio no existe, tenemos que irle demostrando a la jurisprudencia, no porque ya los abogados lo dijeron o porque eso ya está en el código y todo, desde ahora podemos hacer investigaciones y probar que el trastorno por sí solo no es una condición de inimputabilidad. Tenemos que hacerlo, es obligación, y más cuando se trabaja en los sistemas que ustedes trabajan. Porque muchas veces estamos metiendo presos también a gente que lo que realmente necesita es ayuda psicológica profunda y que lo más seguro es que con esa ayuda, esa persona pueda mejorar su conducta y su calidad de vida. Y no simplemente porque es un criminal, vaya para la cárcel y a ponerse peor allá. Porque allá, sin comida y sujeto a todo, no dormir, etcétera, se pone peor y daña mucho más. O se ajusta a la situación y termina siendo un criminal peor de lo que ya era. Entonces sí, hay una línea divisoria muy, muy profunda, pero Maciel, que me estabas preguntando, Maciel, la otra cosa de la que carece mucho también el aspecto psicológico es de la psicopatología. Nosotros tenemos que estudiar más psicopatología, porque estamos estudiando la tradicional, la que nos enseña estos son los trastornos, cómo hacer un diagnóstico, etcétera. Pero nosotros tenemos que irnos a las profundidades de la psicopatología. Inclusive hay maestrías que son especialistas nada más en psicopatología. Pero sin ir a la maestría podemos estudiar más sobre trastornos y poder realmente dar una opinión forense basada en la experticia del conocimiento de los trastornos. Yo les aconsejo que agarren el DSM y el CIE-10, porque el CIE-10 es de todas las enfermedades, pero la parte que es la sección de trastornos mentales, y nos las estudiemos como si estuviéramos estudiando, vaya, para los religiosos la Biblia. Bien estudiado. Cosa de que usted sepa identificar cuando tiene frente a la persona el diagnóstico, en este caso no como clínico, para poder darle un tratamiento, sino como forense para entender si él realmente presenta las características o él está fingiendo las características y realmente hay una línea divisoria para poder que haya o cárcel o no cárcel o lo que sé yo, y no solo imputabilidad porque aparece un trastorno. Por ejemplo, ¿no? Esa es una de las partes que tenemos que hacer. No sé si contesto o hay algo más que de repente no quedó claro. Sí, profe, excelente. Y también creo que con eso me quedó claro. Alguien ahí te Ya, está. profe. Sí, sí. Dele, no se preocupe. Seguimos acá. A ver, ¿alguien más tiene alguna consulta, pregunta de lo que estamos Sí, hablando? profe, le quiero hacer una pregunta. Dime, Carla. Carla, sí, aquí en Panamá existe, como estamos hablando de simulación y todo lo demás, ¿existe alguna estadística de prevalencia o incidencia de los casos de simulación que se dan? No, Carla, mira, No se ha dado ningún estudio. Carla, yo quisiera aclararles un poquito el panorama más y decirle, yo estudié forense en 2010, ¿veis? Pero cuando yo estudié forense, nosotros fuimos los primeros forenses. No había nada aquí, nada. Y lo poco que sabíamos, lo aplicábamos ahí más o menos. A mí me tocó fue trabajar en la policía y allá yo lo que aplicaba era para investigación de delitos, sin ser forense todavía. Entonces nos graduamos apenas unos 10 y de a esa fecha hasta acá ya nos hemos graduado muchos más. Sin embargo, básicamente ninguno, salvo los que somos docentes, hemos estado haciendo investigaciones o cosas que demuestren lo que estamos hablando. Es decir, que hay muy poca literatura. De más está decirte que yo misma, que me culpo yo, que soy alguien que debía haberlo hecho, yo tengo casuística de forense y todavía no la he publicado. Entonces, debemos trabajar un poquito más en la parte de metodología y en la parte de publicación de investigaciones, porque estamos en pañales, no tenemos, por ejemplo, eso que acabas de decir, sumamente importante.
Ese es otro tema que podría ser de tesis. No grande, porque no podemos meternos en terrenos tan grandes para una tesis, pero podemos empezarla. Podemos empezarla. Por ejemplo, podemos empezar a ver si por lo menos en algún momento ha habido sentencias que estén relacionadas con simulación, si ha habido en Panamá casos que estén relacionados con simulación, y así sucesivamente, y presentar una investigación de lo poco o lo mucho que haya, que creo que va a ser siempre lo poco, y de ahí abrir un camino, por ejemplo, para tener protocolos de simulación que ya existen en el mundo, pero protocolos de simulación para Panamá, porque el panameño también tiene una idiosincrasia específica. Entonces, para Panamá y crear protocolos y tenerlos. Eso no significa que se va a quedar ahí para siempre, se pueden ir mejorando, ¿no? Profe, Diga. en experiencia, ¿no? En lo que he tenido con lo que es la simulación y la disimulación, aquí en Panamá hay muy pocos estudios, muy pocos argumentos que uno puede utilizar para poderlo tener en nuestros informes. Lo que sí existen son pruebas psicológicas o algunas escalas que se pueden utilizar, pero esas escalas van referente a cuántos síntomas, no a cuántos, si hizo o no hizo el delito, si lo simuló o no lo simuló. Más bien se va, por lo menos en el trabajo nosotros tenemos el LSB 50, que se ve lo que es simulación y disimulación, pero se va más a tipo de ansiedad, depresión, ya más tipo sintomatológico que en sí el relato de algún hecho, el relato de alguna enfermedad. Y también investigamos algunas otras pruebas, pero igualmente se van a síntomas, no se van tanto al formato que se debe de seguir para saber si la persona está mintiendo o está diciendo la verdad. Okay, Profe, eso es algo curioso. Ajá. Profe, Ajá. ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, dime. Eso es algo curioso porque yo había elaborado una pregunta en base, y creo que llevaba la misma orientación de la pregunta de Karen. Un documento, no recuerdo el nombre del documento, hablaba del MMPI y el 90 síntomas, el SSL 99. El SSL, ajá. Y ellos decían que se basa en la tasa, se basa en que si la tasa de consistencia no es total, uno podría asumir que como ellos están tratando de mentir en la prueba, ellos están tratando de disimular los síntomas, porque ellos están, o sea, como apropiándose de algo que no tienen, básicamente. Así lo comprendí. Exacto. Manuel, por eso es que, y a todos, yo los felicito, de verdad que sí es cierto que es un grupo muy interesante con quien trabajar e inteligente. Y por eso dice que en grupo se aprende más, porque cada cabeza es un mundo y aporta, ¿no? Y realmente lo que acabas de decir, por ejemplo, yo soy un fiel creyente del MBPI, y eso que quiero decirle a todos, que yo no soy creyente de los test, porque desde que me convertí en forense y la prueba me demostró que los psicólogos lo que éramos eran unos psicómetras que nada más nos la pasábamos aplicando test. Acá en forense nosotros tenemos que presentar hipótesis y con los test tal vez ayudarnos con las hipótesis, así que no eran prioridad. Pero el MBPI es un excelente test en el tema de la simulación. No es per se, él no está creado per se para la simulación, está creado para la personalidad y en este caso la personalidad psicopatológica. O sea, todo lo que tenga que ver con psicopatologías, con enfermedades y trastornos mentales. Pero yo apliqué más o menos en 10 años de trabajo, probablemente una cantidad como de 10.000 MBPI en el transcurso de mi carrera. Y eso me llevó a tener un respeto profundo por el test, porque el test comienza con 3 escalas, que es la LF y K al principio, que te demuestran si la persona, de hecho, son lo más importante porque si la LF y K te demuestra que la persona está mintiendo, ya todo el perfil básicamente está dañado. Que casualmente, para que sepan, es el de nuestra amiga que hablamos ahora mismo, de la doctora. Ella, el MBPI que le pusieron en medicina, está totalmente fingido. Tiene una V completa de totalmente fingido. Lo que quiere decir que nunca pudimos ver realmente quién era porque después no le aplicaron más test. Entonces, y el otro que mencionaste, que el de 90 síntomas, también. Entonces,
¿A qué nos llega esta conclusión? A que nosotros tenemos que usar el lenguaje no verbal, los test, para entonces llegar a una conclusión de que la persona esté simulando o disimulando o fingiendo síntomas u otras cosas. Es decir, que ya no podemos confiar de nuestro criterio simple o lo que yo les diría, les recomiendo otra tesis, es que traduzcan MMPI 90, el de 90 síntomas o el aprendizaje del lenguaje no verbal perfecto, lo traduzcan en un protocolo. Cómo construir un protocolo panameño de disimulación y simulación construido a través de estas otras pruebas y de nuestra experticia y de nuestra capacidad de ver lenguaje no verbal. Yo les aseguro que lo consiguen. En una tesis en menos de un año, 6 meses trabajando en eso, conseguimos un protocolo. Y después, no solamente lo dejamos, obviamente con derecho de autor del que lo hizo, con su nombre, construido, sino que contribuimos a la psicología forense pero tan reciente en este país, que ni siquiera puedo hablar de que está gateando, no está ni gateando todavía. Necesita de, y lo malo es, y ustedes estoy segura que lo están diciendo allá, de que me sirve a mí tanta bla, 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 si allá cuando estoy en la realidad no puedo hacer mucho, pero en el momento no podemos hacer mucho, pero sí podemos contribuir a que no siga así. Todo empezó de la nada. El derecho penal no empezó así como lo tenemos ahora, empezó construyéndose a base de muchas cosas. Y lo mismo en Panamá necesita pues el aporte. Y creo que ustedes, en particular el grupo, en particular ustedes, se pueden validar entre todos, porque además trabajan en diferentes áreas, que ustedes más bien están tomando la maestría por el título que deben tener para poder ejercer, y un poco más de información, pero ya ustedes saben lo que han estado viendo allá. Así que hacer de su experiencia, hacer de esta experiencia un protocolo de trabajo, que ya sería científico, y le deja a las siguientes generaciones de psicólogos y que las mejoren con el tiempo si se necesitan mejorar. Pero ya eso es lo que podemos hacer, porque ahorita no tenemos mucho. No hay nada, realmente no hay nada. Hay extranjeros de otro lado que podemos importar pero mejorar. Eso es lo que podemos hacer por ahora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro eso? ¿O se necesita más exposición? Sí, profe, respecto a ese protocolo, la población y la muestra sería lo interesante. Sí, porque ustedes la tienen. Ustedes trabajan con esa gente. Y obviamente que sin utilizar a la persona per se, pero sí utilizar los datos, porque sí hay datos. Y yo en esta parte sí insisto de que me siento culpable porque yo tengo los datos de Jessica, yo tengo los datos de los Lucer Pardo, de muchos, como también los tenía el psicólogo Luis Rodríguez, que yo puedo extraerlos de su conocimiento para poder presentar una casuística y poder ilustrar a la comunidad científica de psicología forense que el panameño, o sea, el delincuente panameño, y especialmente estos casos muy famosos, que hay un elemento que no se estaba tomando en cuenta durante los procesos de estas personas, porque no se tomaron en cuenta. A los Lucer Pardo los trataron como simples delincuentes, los metieron presos allá, y son psicópatas, son graves psicópatas. De hecho, uno ya se escapó. El otro sí está todavía ahí. El que se escapó precisamente con el individuo este que era stripper y mató aquí en Panamá a una persona, y pues burló la sociedad. Pero ellos nunca fueron tratados como ese tipo de delincuente, sino como otro delincuente. A Silvano Ward, que fue el primer psicópata panameño que tuvimos, es al único que se le ha tratado como psicópata. Que lo identificó el doctor Calais y el doctor Malgrad, y que además el que estaba en ese tiempo dirigiendo el sistema penal, el sistema penitenciario, sabía, era abogado, pero sabía, porque era criminólogo, sabía del tema y no dejó salir nunca a Silvano hasta que no pagara
último día de condena, sabiendo no por el tema de que fuera o no fuera, sino por saber que era psicópata, que era peligroso que fuera a la calle. Entonces, esos pedacitos de historia que no se han concatenado, debemos nosotros concatenarlo para que se conviertan en una historia de la psicología forense en Panamá, como los aportes que podemos ir dando ahorita para mejorarla. Porque ahorita solamente Profe, estamos... una pregunta. Ajá. Profe, ¿qué Dígame. documento o qué libro o qué artículo, qué investigación sobre lenguaje no verbal usted me podría recomendar? Más que todo lenguaje no verbal. Yo se los Sí. voy a mandar. Tengo bastante material, pero a mí me gusta mucho que usen el del Lie to Me, los primeros capítulos. ¿Cómo? Véanlos primero, verlos en general. O sea, se sientan y los ven y disfrutan los primeros capítulos. Pero después de la lectura de las microexpresiones, que esas se las voy a mandar, las creadas por Paul Ekman, que fue el creador o el descubridor de las microexpresiones, lo vuelven a ver los capítulos. Después de otra serie de lecturas, vuelven a ver los capítulos. Cuando uno se entrena, porque esto es igual que aprender artes marciales, igual que aprender cualquier cosa, es entrenamiento. Cuando usted se entrena en lectura y ver, y entonces llevarlo a la realidad, por ejemplo, en la familia, en la casa, en el trabajo, ir observando, etcétera, y uno se entrena, uno se convierte en un individuo que tiene la habilidad profunda, porque aquí en Forense la necesitamos, de poder mirar a través, yo le llamo escanear al individuo, y poder tener más elementos de juicio para toma de decisiones, porque no lo estamos haciendo. Nosotros nos estamos dejando llevar por ustedes, o por una entrevista, o por cosas que el abogado, etcétera, pero no por nuestra propia experticia. Entonces, como dicen, no es que uno es joven y no sabe mucho. No. Uno sabe por la experiencia, pero también sabe por el entrenamiento. Una mente entrenada también es una mente capaz. Entonces, vamos a entrenarnos. Hay otras películas también que están dirigidas a ver el lenguaje no verbal, pero con cuidado, porque hay otras que simplemente, que si pone los ojos hacia abajo, si hace las manos, no sé qué, no, nada de eso. Es todo un conjunto de cosas, porque en Lie to Me, si usted ve, ahí el que sabe del lenguaje no verbal es el que hace el papel de Paul Ekman, pero tiene una psicóloga al lado, siempre 100%, porque no se puede excluir una cosa de la otra, tienen que estar juntos. Y además se toman tiempo, y en algunos casos hasta hacen videos para poder volver a mirarlos y poder ver las microexpresiones. Por eso es que no ha dado tanto resultado en Estados Unidos, porque ellos allá todo lo quieren con el positivismo. Me refiero a la escuela del positivismo de la filosofía del siglo XVIII, que todo lo quiere con datos, o todo lo quiere experiencial y por experimentación. Y eso no es tan posible en el mundo de la psicología. Nosotros somos científicos, pero también nos valemos de otros elementos para tomar decisiones. Ok, profe, entonces, dele, señor árbitro, adelante. No. Hola, Es que Frank. aún cuando en la serie, porque yo me he visto yo me sé todos esos capítulos de esa serie, aún así, debemos, de repente, para que los compañeros tengan ese conocimiento, de retroceder un poco. Paul Ekman, el que descubrió las microexpresiones, de hecho, él es psicólogo. Sí. En la serie, básicamente él solo lo tienen como un investigador, o sea, Un él es antropólogo, lo tienen como antropólogo. Exactamente. Exacto. Y al lado tiene a la psicóloga. Exacto. Sin embargo, él en la vida real, él es psicólogo. Exacto, ¿sí? exacto. Tenemos Paul que tomar Ekman en es psicólogo. consideración. Paul Sí, Ekman él es incluso, él es psicólogo en la vida real. sí. Y Paul Ekman se fue junto con Daniel Goleman,
el de la psicología, el de la inteligencia emocional, Inteligencia emocional. se fueron los dos juntitos a estudiar la conducta con el Dalai Lama. Hicieron un libro, el libro es buenísimo, sobre el cerebro emocional, se llama así, cerebro emocional. Es de esa época. Ellos se fueron a estudiar al Dalai Lama porque como el Dalai representa a esos individuos que tienen esa capacidad de meditar, de entrar en estado alfa y poder ver la conducta mucho más allá, se fueron precisamente e hicieron el libro juntos. Entonces, es bueno que nosotros también hagamos esas cosas, estudiemos todos desde Freud hasta acá, porque yo me imagino, no lo sé, voy a decir algo que no lo he probado, pero ¿ustedes han leído las obras completas de Freud? Yo sé que usted dirá, pero es que Freud ya es del pasado. Pues no, léanse las obras completas de Freud. Ya están en la web, así que no es problema. Bueno, Es decir, no completas, profesora, no no completas, las pero encontré, sí pero están. mucho, Bu- mucho, mucho. Busquen todo eso, lean porque Freud estaba clarito, ¿ah? Él no es que era ningún ponchi, ningún loco, ni nada, él estaba clarito. Él entró en una época donde las personas sí tenían una represión en el ámbito sexual. Claro que sí, era la época victoriana. Así que obviamente los descubrimientos de él fueron ciertos. Que no podía usar la teoría para explicar la conducta humana en el mundo, ni para siempre, era lo correcto. Por eso hoy no podemos hablar de psicoanálisis, porque eso no lo puede, pero él estaba clarito en su época. Entonces, hay que estudiar, porque hay unas cosas de Freud que sí se quedaron para siempre, que es el inconsciente y el subconsciente. Nosotros somos un inconsciente ambulante, ¿ah? El ser humano demuestra lo que es donde va. Lo que Y los pasa es mecanismos de defensa, profe, también se eso, quedaron. por supuesto, porque ese individuo que sabe lo que es, va a buscar todos esos mecanismos para que no se sepa lo que es. Pero un psicólogo muy bueno y experto, y sobre todo forense, puede darse cuenta cuando la persona está metiendo algún tipo de mecanismo para que yo no vea lo que es. Por ejemplo, los envidiosos. Los envidiosos son facilitos de detectar. Es una cosa que a mí a veces hasta que me pone así los pelos de punta porque los detectas al momento. Tú no puedes hacer una cosa o algo, enseguida demuestra la molestia. Y a mí ya se me volvió tan bueno este tema del lenguaje no verbal que ya no solo es viéndole la cara, sino hasta en el chat, cuando escriben y cómo escriben. Las omisiones o las cosas, por ejemplo, una cosa simple que me pasó esta semana, publico algo y lo que hace esta persona, entre comillas, es colocarme la publicación de otro colega, como tú no eres la única que publica, o sea, algo así, ¿no? Y yo aplaudo, pongo los aplausos de mi colega, qué bueno, porque además es joven, qué bueno, me alegra muchísimo que tengamos buen relevo generacional. Silencio total en el chat, porque puedes reconocer al otro, pero no quieren reconocerte, pero era simplemente para no visualizarte. Eso es fácil, pero afortunadamente también yo ya superé todo eso de restregarle a la gente que sé, y también superé que no me moleste que lo hagan. Entonces, yo lo dejo así. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de la gente? Entra en conflicto, entra en choque. Entonces, usted se puede explicar conductas criminales por la envidia. Terrible. O los celos. Los famosos pasionales, que es el crimen que acaba de ocurrir no hace mucho. Del doctor que acaban de matar, que el muchacho mató, que después se suicidó, y deja un documento diciendo que los amigos, o sea, los amigos no tocan a la mujer del amigo, aunque la mujer se ofrezca.
Lo dejó clarito, no sé si vieron el documento donde el muchacho dejó escrito que se suicidó ahora. Este caso ocurrió hace poquito. ¿Lo vieron? Es interesantísimo el El caso. de Chiriquí, era el doctor de Sí, Chiriquí, un doctor de Chiriquí y un enfermero el de de urgencia. Chiriquí. Exacto. Que, Profesora, pues, dígame. también comentando acerca del homicidio ese que pasó en Chiriquí, Ajá. una amiga mía que vive en David dice que el amigo inclusive fue que la policía lo abatió, le disparó, pero eso no lo han querido decir en los medios de comunicación. Son ¿Tú 3 crees? fallecidos, no solamente 2. ¿Tú crees que Porque fue él en la así? última nota, Ajá. en el estado que él subió, él dijo, Ernesto que dio la vida por mí. O sea, Ernesto era su amigo, Ajá. que fue que lo acompañó en el carro, en el estacionamiento, y el otro fue que disparó. Pero eso lo tienen calladito, no lo Voy a han querido. investigar. Voy a No lo han investigar querido. porque yo tengo mi Dicen que fuente y voy a investigar para ver si es así. son 3 Eh, personas fallecidas. Voy a investigar, voy a investigar. Tengo varios amigos dentro del área que me pueden decir, pues, confirmar si fue así. Y más de allá de esa área del Chiriquí. Pero realmente es interesante el caso porque es esa misma parte, porque ya él estaba presentando conductas, la expareja lo había dicho, que ya él tenía La acechaba, la intimidaba. exacto, y que ella tenía hasta un documento de alejamiento. Y ahí puedo ver más el tema ese de cómo desata una persona su furia, porque pues el individuo, o sea, él culpa al individuo, no culpa a la mujer, él culpa al individuo de que se haya metido con ella. O sea, y es muy común en la conducta del panameño. Yo siempre oigo, ¿no? A las mujeres molestas con la otra mujer, no con el hombre, sino con la mujer, la otra. Ella es la que me lo lleva, ella es la que me lo quita, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se ve el tema de no solo la envidia, sino también el tema de la minusvalía, de el no valor a sí mismo, de tener pues inseguridad acerca de sí mismo, porque una persona segura entiende perfectamente que no la quiera. Punto, no me quieren, chao. ¿Qué vamos a hacer? Me duele, sufro un par de días, pero ya entendí. Y si yo realmente te amo profundamente a ti, lo que yo quiero es que tú seas feliz, y si no eres feliz conmigo, bueno, entonces vaya y sea feliz con quien le dé la gana, porque ese es el verdadero amor. Pero lamentablemente, pues esa madurez mental nos hace falta. Y ahí es donde podemos apreciar entonces los distintos casos, sean de homicidios o sean de robos o de otro tipo de cosas que no estén relacionados necesariamente con las necesidades básicas. Porque ya cuando se está hablando de delitos sexuales, ya no estamos hablando de una envidia, ya estamos hablando de una cosa mucho más seria. Y no me quiero volver freudiana ahí, porque realmente eso no lo explica del todo. Hay un problema también en nuestra cultura que yo les decía el otro día, de que no enseñamos nada sobre sexo. Una persona bien educada sexualmente probablemente pueda tener más probabilidades de no meterse en líos sexuales. Pero aquí ni siquiera educamos sexualmente, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que podemos. Esto era a raíz de que debíamos tener aprendizaje de lenguaje no verbal fuerte, buenas pruebas que nos ayuden y nuestra propia experticia para crear protocolos que nos ayuden a ser mucho más eficientes. De eso venía lo que estábamos hablando. No sé si hasta ahí estamos claros o necesitamos más información. Me quedé enganchado con el tema del lenguaje no verbal. Entonces Claro. no tiene un fundamento profundamente científico que lo respalde, sino es como, puede funcionar como herramientas que nos ayudan Sí. a ir mejor, a identificar mejor algunas situaciones específicas, ¿correcto? Yo diría, Creo que, sí, Manuel, yo diría que lo que estás diciendo sí. es lo que más ayuda ahorita, porque sí tiene fundamento científico, pero hay que hilvanarlo para que quede bien claro. El tema es que sí, lo que tú estás diciendo es lo que tenemos que hacer, usarlo como elemento dentro de nuestra investigación para tomar decisiones. Porque nosotros cuando hacemos un informe, afortunadamente, en el caso nuestro,
No tenemos que hacer como hace el clínico, que tiene que poner todo lo que tuvo que hacer para poder llegar a conclusiones. Nosotros llegamos a conclusiones. Si nos preguntan en corte, entonces nosotros informamos cuál y qué cosas hicimos para que entonces llegáramos a tal conclusión. Obviamente, nuestro sistema todavía cae en el tema de las pruebas o test o de los perdonen que se me fue la onda, de donde están los trastornos, del 6E10 o del DSM. Ellos necesitan eso, o sea, necesitan como siempre una seguridad de piso que diga de dónde salió. Pero yo como experto sí puedo utilizar en mi investigación todo lo que yo tenga a mano para lograr un objetivo. Yo puedo, y después yo lo puedo traducir, que por eso les digo que hagamos protocolo, después yo lo puedo traducir en un diagnóstico o en lo que yo conseguí, y si tengo un protocolo mejor, porque digo, yo apliqué mi protocolo y según el protocolo, todo coincidió en que la persona es tal cosa. Eso nos ayudaría muchísimo a todos. Por eso digo que entre todos ustedes, aunque estén en diferentes lugares y trabajando con diferentes víctimas o agresores o lo que sea, nos podemos unir y crear buenos protocolos para todos nosotros. Para todos, para hacer bien el trabajo. Porque a nosotros no nos interesa, como el abogado, solo la inocencia o culpabilidad. Nosotros no tenemos que quitar ese chip. Nosotros tenemos que trabajar para hacer una buena evaluación psicológica, que tenga la suficiente estabilidad o la fuerza para que el juez tome decisiones. Nuestro trabajo, por mucho que nos guste, somos defensores públicos, que nos guste defender, tenemos que saber que no siempre la gente que defendemos son inocentes. Lo mismo que pasa con los niños, nos pasa mucho también cuando trabajamos con adolescentes infractores, que pues nos vamos hacia la parte pues, de pobrecitos, los adolescentes, etcétera. En el caso del forense, su trabajo es informar al juez de una buena evaluación forense para que él pueda tomar decisiones. No nos tenemos que poner de ninguna parte ni de ningún otro lado. Y mientras más aprendamos eso, mejor nos resulta el trabajo. En ese aspecto, ¿no? Y eso también tiene que ver con la ética, profe. ¿Con? Y a veces con la ética. Ah, ok, claro. Y a veces nos cuesta un poquito, incluso en el documento también, bueno, uno de los aspectos a los cuales yo le hice un mayor énfasis fue evaluar cada caso de manera única, porque cada caso es único, cada persona es única. Y a veces uno tiende como a, cuando de repente se llega el expediente y tenemos la oportunidad de leer, nos vamos formulando las variables, ¿no? Las posibles causas, los factores psicológicos que pudieron haber intervenido, los factores sociales, familiares, y de repente sí me gustaría compartirles de repente un caso, y es que un chico creo que tenía como 16 años, el chico estaba detenido por un supuesto sí, por homicidio. El chico tenía 16 años, trabajaba los sábados y domingos, y resulta que un domingo él estaba en una junta con el representante, era un lugar apartado de Santiago, y entonces el señor constantemente o frecuentemente ofendía a las personas porque el señor era más o menos de características económicas pudientes. Entonces el señor, pues, como era uno de los que ayudaba a la comunidad, sus pensamientos eran de que la gente se debía a él. Y entonces él empezó a ofender al muchacho y esto ya de repente ese día el muchacho se sintió muy ofendido porque él le ofendió a su mamá, le dijo ciertas palabras que al joven le incomodaron. Y de repente la afectación, como bien lo dijo Osvaldo en la mañana, ese
joven de 16 años, que era el sustento de la familia, porque él estaba en la escuela. Y cuando se realizó la visita domiciliaria, los vecinos comunicaban la tristeza, la falta de impotencia que ellos sentían en el poder ayudarles, porque él ayudaba a su mamá con sus otros 2 hermanitos, era un excelente estudiante, mantenía buenas calificaciones. Entonces de repente él terminó siendo no, bueno, sí, porque él fue el que lo cometió, porque ese día él empujó al señor, y el señor, como estaba en estado etílico, el señor se cayó, y la causa de muerte, pues determinaron que había sido con un objeto fijo, que fue con una piedra. Así que entonces, debido al empujón que le dio, eso trajo como consecuencia de que toda la estructura y la dinámica familiar cambiara. Y por lo tanto, para mí, él vendría siendo como la víctima de todo este suceso. Pues tú leíste los documentos de victimología, ¿verdad? Sí, ajá. Porque él cae precisamente en Sí, cuando ajá. la víctima, en este caso el señor, es más culpable que el agresor. Sí, Eh, ajá. Precisamente porque es quien provoca la situación y además está con estado etílico y además está frente a un adolescente, que también tenemos que tomar en cuenta nosotros que somos expertos en el área de la evaluación psicológica y del conocimiento de la evolución o de la psicología evolutiva, pues imagínate las hormonas que están funcionando en una persona que tiene 16 años y que todavía, por eso se llama adolescente, porque adolece todavía de la capacidad de control suficiente para la toma de decisiones. Y además que sí le ofende, porque el adolescente se ofende casi siempre con todo. Todos nosotros pasamos por esa etapa, el que se le olvidó, bueno, mala suerte, pero todos pasamos por esa época en la cual nos interesaba mucho la opinión del otro, de cómo nos vestíamos, de cómo hablábamos, de cómo bailábamos. Entonces, él estaba en esa situación, así que se junta, como quien dice, el hambre con las ganas de comer y sucede el evento. Pero bueno, ahí también es culposo porque también es algo que no fue una intención de matar, sino un enojo. Entonces, pero sí, pues afecta de todas maneras la vida y nos toca a nosotros poder definir, en este caso, definir realmente que la persona no estaba, o sea, no hubo premeditación, ni alevosía, ni ventaja, ni nada por el estilo, y probar que el mismo joven, pues también está, porque ahí tenemos que meterle psicología evolutiva de todas maneras, aunque no quiera. ¿Cuál es el perfil de esa edad? ¿Cuál es la situación frente a la crítica? Y también el otro punto, el estado etílico. Cómo el alcohol sigue siendo un detonante de la cantidad de cosas. Que por eso que yo todavía no entendí, ayer les mandé a ustedes el artículo, yo no entendí lo de la ley seca, o sea, de abrirla. O sea, esa sería, si estamos abriendo cosas, esa sería la última en abrirse. Pero bueno, ¿por qué? Porque precisamente el alcohol, donde está metido el alcohol, hay problemas. Siempre hay problemas, porque la persona ya no legisla, no piensa, no organiza ideas y puede causar otra serie de situaciones. Entonces, sí, es un tema que es apasionante, ¿no? Cómo nosotros convertirnos en grandes profesionales y usar la experticia que tenemos, transformarlas en protocolo y poder ayudarnos a hacer bien nuestro trabajo, mejorando. Y yo les diría que lo hagan, dense ese gusto de ser la generación que le da protocolos a la psicología en Panamá, lo dejamos por escrito, con cada uno de ustedes, con el nombre, con derecho de autor. Hoy en día nosotros no necesitamos tanto que nos publiquen. Hoy en día nosotros mismos nos podemos publicar en Amazon. Y hay otros sitios de publicaciones donde nosotros nos autopublicamos y mandamos esa información constante y hacemos capacitación para que la gente que está allá adentro en el sistema aprenda también y deje de caer nada más en lo que hay, en lo que hay, en lo que hay,
eh, y, y avanzar. Yo les aconsejo que lo hagan. Ahorita lo pueden hacer mediante las tesis y después publicarlas, porque las tesis se publican, publicarlas y después desprenderse de esas tesis, cada una de documentos, llámese un artículo, 3 artículos o hasta un libro que esté relacionado con, por ejemplo, aplicación de protocolos en homicidas adolescentes en Panamá, por ejemplo, fulano de tal lo hizo. Perfecto. O sea, seamos esa generación, ustedes más, porque ya yo soy de otra, ustedes más, una generación que le dé un cambio así, un giro total a la psicología forense en Panamá. Los animo a que lo hagan, me gustaría que lo hicieran, porque muchos de ustedes ya son profesionales y trabajan en el campo y tienen la data, que es lo que es más importante. Yo con mucho gusto los ayudo en la guía de la tesis, porque además esa es la otra materia que yo les tengo que dar, que es la de el trabajo de grado. Así que lo podemos dejar ya casi más o menos hecho y ustedes hacen las tesis. ¿Les parece? Imagínense de aquí cuánto ya, casi 15 tesis, casi 15 investigaciones. Dejamos mucho a la siguiente generación. A nosotros mismos, para ayudarnos a nosotros mismos a hacer nuestro trabajo bien. ¿Les parece? Yo siempre me emociono con este tema, así que el tema de la docencia para mí es lo máximo. Y no es solamente la docencia, sino que psicología forense es fascinante, ¿no? También, obviamente. Profe, a mí me queda una duda. Diga. Y usted disculpe que yo le pregunte. No, pero sí que tienes que preguntar, esta etapa es para preguntar. Dime. Dice, ¿puede un psicólogo forense realizar una autopsia psicológica Claro que que trabaje sí. en medicina legal? Sí, sí. Pero lo que pasa con ellos, que me pasó la otra vez, fue que ellos no la saben hacer. Es más, dijeron Ajá. que ellos no tienen el protocolo que usa Cuba. Yo le dije, ¿por qué tienen que usar el protocolo de Cuba? Hagan un protocolo panameño para hacer una autopsia psicológica. Y es muy buena tu pregunta porque cuando fue el caso de Vanessa Márquez, el de la chica esa que supuestamente se tiró del edificio me olvida el nombre, de la avenida Balboa. ¿Lo recuerdan ese caso? Es viejo, pero es interesante. Donde se prueba que realmente ella sí fue empujada. Allí Guillermina McDonald mandó a hacer una autopsia psicológica. Creo que es la primera que realmente se hace en Panamá. Antes de la de mi colega, que ya la hizo oficial. O sea, él es el primer psicólogo forense que la hace oficial. Pero Guillermina se lo pidió, no era forense al que se lo pidió, era un psicólogo, para tratar de probar que Vanessa tenía tendencias suicidas cuando era adolescente. Lo malo que a mí no me tocó ese caso, porque de haberme tocado el caso, yo hago una contraprueba, porque nada que hizo Vanessa cuando era adolescente puede probar que necesariamente esa era su tendencia cuando era adulta. Aparte de que la UTP demostró que la caída de ella fue en caída, usando la física, cuando te empujan, no cuando haces caída libre. Cuando haces caída libre, tú caes de una forma, cuando te empujan, caes en un ángulo matemático, y eso hace que se pruebe. Entonces, ya yo tenía la primera prueba, y es que no fue un suicidio, fue un homicidio. Entonces, ahí ella la usó. Pero sí, todos los forenses debemos ser capaces de hacer autopsias psicológicas cuando es homicidio y suicidio. Pero también, como yo les comenté la otra vez, que se pueden hacer fuera del contexto usando el método para hacer otro tipo de peritajes. A mí me han funcionado incluso en familia, me han funcionado hacer el tipo de autopsia psicológica para demostrar el comportamiento antes y después de una persona, bajo una serie de situaciones. Entonces, sí, deberíamos todos tener la capacidad de poder hacerlo. Ya, eso sí, con el titulito de forense, claro está. Porque si hubiéramos podido tirar abajo también en ese entonces el de Guillermina, pero no hubiéramos podido del todo, porque ella hubiera dicho que no había forenses en Panamá.
en ese momento. Y es cierto que no había, pero debemos poder hacerlo. ¿Me lo preguntabas porque alguien hizo una o algo así, Maciel? Profesora, lo que pasa es que yo trabajo en medicina legal Ajá, y eso es como una piedra en un zapato, sí. porque a mí me incomoda, usted no tiene idea, profesora, Ujú. lo que a mí me incomoda el hecho de hacer una nota diciéndole a la autoridad que medicina legal no hace autopsias psicológicas porque el directorio de servicios periciales no contempla dentro de mis funciones eso. ¿Qué tal si hacemos una tesis con eso? No sé, o sea, yo hice ya una tesis con un alumno que demostró la efectividad de la autopsia. Entonces, acá lo que podemos hacer es la autopsia psicológica en el sistema penal acusatorio en Panamá, por ejemplo, para Ajá. demostrarles a ellos, porque qué bonito, no la hacen ustedes, pero sí la puedo hacer el perito allá afuera. Ajá. Y entonces le puedo derrumbar todo porque yo sí la puedo hacer. Eso es, no es justicia. Eso no es justicia y eso no está bien para el perito adentro. Me alegra que te sientas mal por hacerlo, por tener que escribir semejante cosa. Entonces lo que toca es hacer una tesis, una investigación que pruebe al sistema, que le pruebe al sistema donde estás, que sí se puede. Lo que pasa es que, Maciel, recuerda que eso es mucho trabajo y mucha gente no quiere eso. Sí, profe, y Clásica, con la cantidad de casos que llegan, Dios. clásica, pero imagínate lo rico que sería cuando ya se puedan hacer. Sí, Cuando ya se exactamente. puedan hacer, ya no va a ser un montón de trabajo, ya va a ser rutina. Así que, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que la gente, el panameño, desgraciadamente, siempre tiene miedo de dar el primer paso porque siempre tiene miedo a lo que hay allá afuera que no sabe qué es lo que hay allá afuera. Cuando en realidad allá afuera puede estar la respuesta, la solución de sus problemas. Así de simple. Pero no se arriesga, le da miedo. Pero nosotros no podemos, esta profesión es una profesión de valientes. La profesión de psicólogo es de valientes, porque siempre hemos tenido que ir demostrando cosas, y el que no es valiente, voy a decir algo feo, pero no es psicólogo. Así de simple. Pobrecito Freud, él se aguantó, que le tiraran hasta tomates, por decir que los niños tenían emociones sexuales. Le cayeron en plancha. Y es cierto, él no dijo nada malo. Todos nosotros tenemos un desarrollo psicosexual. Lo que pasa es que siempre relacionan el sexo con tener sexo, que son dos cosas distintas. Entonces, esta es una profesión de valientes, de enfrentarse al sistema y al status quo. No lo estás haciendo mal. Hazlo bien. ¿Cómo vas a dejar por fuera una herramienta que te puede servir para resolver con casos? ¿Cómo vas a dejar una herramienta? Porque es trabajosa, sí, pero con el tiempo se vuelve fácil cuando ya la dominas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Entonces, sería bueno que hiciéramos una tesis ahí. Y no sé, los demás si tienen otra, ahora sí ya creo que fuimos a otra hora más de clases. A ver, ¿tienen algo más? Yo creo que si tuviera... Esto sí, profe. Ajá, dime, Sí, Manuel. profesora. El tema de la autopsia psicológica realmente tiene varios parámetros, varios fundamentos. Como usted bien lo dice, no es tan fácil hacer una autopsia psicológica. Hay que buscar muchos elementos para poder llegar a esa conclusión. Salir Eh, afuera, sí, por eso exacto. es que No, no quieren, hay que porque no salir, tienen que hay que salir de salir. la oficina, a investigar afuera. Sí, porque tiene varios componentes, entrevistas colaterales, entrevistas a personas cercanas, incluso ver hasta la habitación donde dormía el difunto en caso de homicidio. Toda su casa, Pero, su estructura, todo para ver claro, cómo era su vida. pero en ese sentido, al menos con el currículo de la universidad que tenemos nosotros, ¿de qué forma nosotros podríamos llegar a aprender a cabalidad? Como al menos las pautas principales, cómo empezar o tener un conocimiento general, pues no solo agarrar un documento y leerlo, sino algo más técnico. Sí me Pudiera ser gustaría saber. como un diplomado. Pudiera ser que adicional a esta materia, pudiéramos agregarle varios diplomados, porque hay varias cosas,
y pudiéramos hacer un diplomado. Yo se lo había presentado al presidente de la asociación en Azuero, él lo tiene también, como que hiciéramos un Diplomado diplomado certificado. certificado de autopsia Claro. psicológica. Y también, Sí, de sería repente ustedes se interesante. pueden, entre ustedes reunir y solicitarlo, y también solicitarlo por medio de la universidad para que la universidad sea la que certifique, y hacerlo después de esta clase o ¿Y usted no cuando, los dicta, profe? y yo se los dicto, claro que sí, y no solo yo, yo pudiera conectarme con Luis Rodríguez, con el estudiante mío, él es apellido Arcia, creo, el estudiante mío que ahora él está en Darién ahora, trabajando, que hizo la tesis hace poco de autopsia psicológica. O sea, no solo yo, sino que pudiéramos traer a otros que pudieran ilustrar, que ya han hecho autopsia, y hacerlo más rico el diplomado. Y si no lo podemos esperar hasta que pase esta situación, lo podemos hacer online también. De aquí Sí, a, profe, sería interesante de porque, aquí a junio, por porque ejemplo. realmente, sí, porque realmente pues pienso que el plan de estudio no abarca hasta allá. No lo hace, nada más te lo menciona por encima. Pero sí, Correcto. cualquier cosa que nosotros queramos ahondar, lo podemos hacer como diplomado. O si lo queremos certificado, porque podemos nosotros acá entre nosotros conectarnos un día y hablar del tema. Pero sí sería bueno que fuera certificado, porque así queda, pues, que usted estudió de una manera formal, y queda el documentito, y ya es más fácil presentarse ante, por ejemplo, las autoridades. Yo sé lo que usted está pensando allá, ya yo pasé por eso. Es difícil desafiar la autoridad donde uno trabaja, yo lo sé, y te ignoran, y te toman de loco, y te dicen que tú quieres más trabajo, y que para qué, y etcétera. Pero hay que desafiarlo, hay que hacerlo. La ciencia solo ha funcionado así, cuando el valiente abre el esquema y dice, voy porque voy. Solamente así ha funcionado la ciencia, no funciona de otra manera. Siempre hay el que dice no y siempre hay el que dice sí. Vamos por ahí. Así que ármense de valor. Los que son religiosos, oren mucho y tengan fe, porque sí se puede vencer al sistema. Sí, sí se puede. Cuesta, duele, pero se puede. Así que intentémoslo. Primero conciencia, o sea, escribiendo, haciendo tesis y documentos que lo prueben, creando protocolos, demostrándole. Al Instituto de Medicina Legal hay que demostrarle que ellos tienen que salir a la calle, que el perito afuera les va a tumbar casi siempre los casos porque no salen afuera, porque están de oficina, no toman sol, tienen que ir afuera, tienen que tener el espacio, el carro, el tiempo, todo para ir afuera, nos guste o no. Si no, va a haber un desnivel en la justicia y mucha gente va a tener ventajas, aunque sea inocente o sea culpable, va a estar en ventaja. Si puede pagar. Usted sabe, profe, que eso causa un colapso ahorita mismo en mi cabeza y le voy a explicar por qué. Porque independientemente de que existan todos los fundamentos científicos y de que se demuestre que es así, el presupuesto probablemente, y Maciel no me dejará mentir, es recortado, Claro. Hay 2 psicólogas para una cantidad de trabajo enorme, independientemente de que se sustente, que se necesita, imposible, no contratan más, entonces las psicólogas están sobrecargadas, ya con trabajo, así como usted dice, es mucho más amplio, y a pesar de que existen todos los fundamentos válidos, científicos, habidos y por haber, nadie hace nada o no se toma mucho en cuenta a nivel gubernamental para apoyar esto. Entonces Bueno, eso es lo que me hace como... Yo sé, Manuel. Profe, Dime, usted Maciel. no se imagina Dime, Maciel. el apoyo que para mí son, por ejemplo, las trabajadoras sociales, porque cuando yo voy a solicitar de repente un vehículo, eso es todo un protocolo. Yo sé, yo estuve Es ahí. como usted dice, ¿no? de repente lo miran a uno y esta loca, ¿por qué si va y la otra no?
Y entonces esto queda uno como la mala de la película, pero mira, es que esta, o de repente, como dirán los compañeros, la zapa esta, pues, ¿no? Y así, y de repente suena como, y resulta un poquito incómodo porque yo quería escucharlo de alguien con esa experiencia que de repente pensara igual que yo. Y a veces cuando yo la escuchaba así, de repente en tu mañana yo salía corriendo y le alzaba el volumen a la televisión y yo decía, bueno, algún día tengo la oportunidad. Y Claro. mire que bueno, gracias a Dios se nos dio la oportunidad, pero yo pensé que yo era la que estaba equivocada. No, claro que no. Es que tú eres Porque científica. Tú eres cuando psicóloga, eres uno entra, científica. de repente nos dicen los lineamientos y nos tenemos que regir por eso, pero ir en contra de esos lineamientos administrativos de repente también nos puede dificultar un poco la tarea o nuestras funciones, como bien lo dice Manuel, porque ahora Manuel, que tiene la oportunidad de elaborar, de repente ve las dificultades en cada una de las instituciones, Mire, porque no todo es color de rosa, a pero ver, es un trabajo hermoso. a ver, yo les digo algo, yo sé que lo que usted, yo no estoy fuera de la realidad, yo trabajé en el sistema, así que yo sé lo que ustedes me están diciendo. O sea, yo sé que es un problema, pero voy al tema que me apasiona, ¿no? O sea, mientras más obstáculos nos pongan, es cuando más debemos tratar de solventarlo, porque el sistema no quiere renovarse, no quiere, porque también no le conviene de alguna manera poder presentar la justicia como debe ser. Entonces, necesitamos gente como ustedes, y lo digo siempre, lo voy a repetir, es porque ustedes están jóvenes. Cuando yo estuve ahí en esa edad, uno en esa edad, dice José Ingenieros, que escribió El hombre mediocre, es cuando realmente uno crea, porque tiene la fuerza, tiene el impulso, tiene la pasión, y no ve los obstáculos, sino el objetivo. Yo sé que esos lugares son así. Sí, te dicen esas cosas. Deja la locura. No vayas, no hagas. Y como usted decía, los trabajadores sociales a veces nos pueden ayudar a buscar más información. Pero siempre debemos decir, déjame probártelo. Déjame hacerlo por 3 meses o intercalado y te traigo resultados. Déjame hacerlo. Déjame hacer ciencia aquí adentro. Yo sé que tengo que atender otras cosas. Claro, el trabajo es pesado. Hijo, pero el trabajo siempre va a ser pesado. O sea, eso de que tengo mucho trabajo siempre va a ser mucho trabajo. Entonces, lo que quiero es buscarme una forma de tener, si bien es cierto, mucho trabajo, pero mejor forma de hacer ese mucho trabajo. Para mí y para todos los que vengan y para los que incluso están ahí. Y así es como se... Ajá. Pero pasa algo con los mismos sistemas, las mismas instituciones. Por lo menos acá en Panamá, dentro de la defensa pública, se trató de implementar a nivel de Panamá, Coclé, Santiago y Chiriquí, que eran los primeros, y Bocas, en hacer un tipo de protocolo de actuación en cuanto al psicólogo forense, porque ahí se piden unas clases de cosas que usted ni se imagina. O sea, piden unos objetivos que yo quisiera hacer MacGyver para poder resolverlo porque en realidad no tienen un fundamento. Claro. Pero la misma institución, cuando está lo de la carrera judicial, nosotros hicimos el protocolo, entregamos el protocolo. ¿Qué pasó? Se nos rechazó el protocolo, se fueron al Consejo Técnico de Psicología y el Consejo Técnico de Psicología simplemente dio funciones que tienen que ver con psicología, pero en el área de recursos humanos, que nosotros no hacemos ninguna de esas funciones. Entonces, en el momento que nos van a evaluar, ¿qué nos van a evaluar si no hacemos nada? Entonces, ¿qué pasa? Uno trata de cambiar o hacer un tipo de protocolos internos dentro de la institución y la institución se niega a que se hagan o a que se promulguen, porque ellos siempre van a ver por el interés en donde el abogado, en el campo, en el hecho del Instituto de Defensa Pública acá de Panamá, el abogado es el que tiene la razón y es a él a quien hay que responderle. O sea, muchas veces nosotros, mi persona y mis compañeras,
nos hemos tenido que parar frente al defensor en decirle que esas cosas no se pueden hacer y argumentarlo de manera científica y defendernos nosotros mismos porque no existe o no permiten que uno implemente ese tipo de documentos dentro de la institución. Es correcto, Karen. Todo eso que me estás diciendo es real y es muy difícil. Yo lo que haría es nuevamente comunicarme con el Consejo Técnico, tener una reunión con ellos y decirles, nosotros necesitamos que ustedes entiendan que la ciencia avanza y que aquí lo que estamos haciendo se está quedando corto ante lo que realmente es. Queremos presentarle este nuevo protocolo para que usted sepa qué es lo que hace realmente un psicólogo forense en este sistema, para que usted lo tengan y lo avalen y sepan que eso es lo que se va a hacer en materia legal o se debe hacer en materia legal forense. Es decir, las peleas todas son peleando, no dejando que el sistema nos avasalle y nos diga no puedes o es difícil. Yo lo que haría es que me reúno de nuevo con el Consejo Técnico. El Consejo Técnico simplemente le hace falta, porque ahí no hay forenses. Ahorita de los que están, no hay ninguno con la experticia forense. Entonces, obviamente necesitan, yo estuve en el Consejo Técnico, yo trabajé por muchos años allí. Eso es un trabajo ad honores, gratis. Y yo sé, después ahora hay un gran cambio, ahora hubo un gran cambio. Así que es también incluso con la misma Asociación Panameña de Psicólogos, también con los psiquiatras forenses. O sea, hay que buscar aliados. Ahora nada más hicieron una sola vez, pero también hay trabajadoras sociales forenses. Nada más hicieron una sola generación en UDELA. Yo di clases en esa época. Pero hay. Es decir, vamos a buscarnos aliados para que, porque tampoco podemos ir a hacer un trabajo mediocre y al final nuestros clientes salen perjudicados o salen afectados porque realmente no podemos ir más allá a resolver un problema. Ahora, yo no le estoy diciendo a ustedes que se vuelvan, o sea, que vayan a meterse en tantos problemas y que ustedes van a resolver todos los problemas. Yo nada más estoy diciendo que traten desde de la silla donde están, del lugar donde se encuentren, mejorar los protocolos hasta donde lo puedan mejorar, porque esta carrera es de resistencia, no es de velocidad, es de resistencia. A ver hasta cuándo entienden, como el sistema educativo. Todavía no han entendido que había que abandonar el conductismo. Nos agarró la pandemia y todavía no entienden cómo se da clases virtuales. Tienen a los docentes en otras universidades atrapados en el horario porque tienen que dar clases presenciales como si estuvieran en clases físicas. No entendieron que era educación virtual. Entonces, es de resistencia. Seguir e insistir para mejorar los protocolos, para mejorar lo que estamos haciendo y ir abriendo el espacio. Yo sé que lo que estoy diciendo es una cruzada que no voy a ganar del todo, ni voy a vencer del todo, pero tampoco puedo quedarme ahí de brazos cruzados haciendo cosas que yo sé están mal y que no me hacen sentir bien como profesional de que le estoy dando un buen servicio al que está usando mis servicios. A eso me refiero. Obviamente no es que vamos a resolverlo todo, claro está. Bueno, chicos, yo creo que ya hemos hablado bastante. No sé si hay más cosas. Si hay más, entonces trataremos de resolverlas, sea en la semana o para el otro sábado, así 2 sesiones, que ya sería la última clase. Hay mucho todavía por hacer, yo lo sé. Así que trataremos, ¿no? Y de todas maneras estoy en el chat por cualquier otra pregunta que quede al aire. ¿Les parece? Profe, una pregunta en cuanto a las asignaciones. Ajá. Las asignaciones corresponden a los foros, a la respuesta que se da en los foros dentro de la plataforma. Exactamente, solamente son 5 foros. De esos 5 foros se toma una evaluación y es lo que va a ser la evaluación de y estas participaciones, pues, por supuesto. ¿Y en general es un análisis o solamente un comentario?
Bueno, yo preferiría que usted hiciera un gran análisis Ok, y que vierta su opinión, no importa si es muy grande el concepto o muy chiquito, pero que usted primero lo analice, con sus propias palabras, lo que usted entendió. ok, listo, profe. Listo. Saludos, chicos. Un gusto estar con ustedes. Profesora, Dígame. otra consulta. ¿Usted va a mandar algún documento adicional a lo que ya tenemos? Ahorita que me habían pedido lo de autopsia psicológica, sí, pero no está dentro de todo del material de la materia. Lenguaje no verbal, profe. Y el de lenguaje, Lenguaje sí, verbal. La es autopsia cierto. psicológica va a quedar en el diplomado. No, Lenguaje pero no que Primero. también lo mande por aquí, Manuel. Ah, No también. crea, Ok, todo el todo lo material que que se pueda, pueda. yo se los mando. Yo por material no hay problema. Yo se los mando. Franklin, ¿tú me ibas a decir algo? No, solo estás despidiéndote. Ok. Bueno, listo, chicos. Pues saludos. Gracias, profe. Nos vemos. A Gracias, la profe. orden. Chao. Chao.